porque los tiempos son turbulentos. Si alguno de nosotros no se ha dado cuenta, estamos en tiempos muy turbulentos. Hoy la iglesia tiene que clamar por esa nación vecina y tenemos que clamar sin cesar. Y Leo, que hace parte de esta congregación, a quien amamos, está allá. Anoche me dijo que estaba asustado, que ya habían desmanes, que habían incluso ya algunas personas fallecido. Sabemos que está guardado, pero sabemos que hay un pueblo que el Señor ha levantado en medio de esa nación, un remanente en estos años que está clamando por liberación, y sabemos que el Señor ha escuchado, y cómo no participar en el espíritu de lo que a Dios le interesa. Entonces no dejemos de clamar, no es solo hoy. Hoy comienza algo que no sabemos cómo se va a desarrollar, pero no podemos desistir. Estamos orando por la salud de Francisco, el papá de Felipe. Le damos gracias al Señor porque su mano ha sido extraordinaria sobre él en este tiempo. Y estamos también orando por la restauración de la mamá de Olguita, de su corazón. O sea, estamos en momentos como iglesia bastante removidos. Y mundialmente, pues ni hablar. Lo que pasó en la inauguración de los Juegos Olímpicos habla del estado en el que estamos. Habla de la verdad de la palabra respecto a que estos son los últimos tiempos. Todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, Rusia, el mundo está removido. Y en medio de este panorama, la palabra que el Señor trajo a mi corazón y la consulté con intercesión es remesón, remesón. La iglesia está siendo remecida porque estos tiempos son de tal reto que voy a ser muy sincera. Yo sé que hay muchos que conocemos al Señor hace bastante tiempo, pero como veníamos no servimos para estos tiempos. Es verdad. Y en ese mover, el Señor trajo a mi corazón el título de la enseñanza de hoy, que fue ¿cuál? Ya ustedes lo pudieron ver en la imagen que nuestra amada Ali nos ayuda, el duelo y la visión. Resulta que el texto, Isaías 6:1-8, saltó a mi corazón. He estado estudiando nuevamente el libro, porque vamos a enseñarlo nuevamente en seminario bíblico. Pero este pasaje, Isaías 6, del 1 al 8, fue una revelación especial que el Señor me dio para compartir hoy. Y cualquier Biblia que usted abra, gracias al Señor, aquí es un lugar donde se lee la Biblia, lo que le va a decir es el llamado de Isaías, el llamamiento del profeta Isaías. Pero realmente hoy la vamos a ver este pasaje, esta historia, esta verdad, desde esta perspectiva, el duelo y la visión. Le voy a pedir entonces que abra sus Biblias en el texto. Padre, gracias, Señor, porque muy duros pueden ser los tiempos. Tú conoces los tiempos de cada uno. Tú conoces cómo fue la noche de anoche de los que están aquí. Tú la conoces. Y yo te doy gracias porque traes la palabra, la instrucción que tiene el poder de levantarle, de animarle, de mostrarle el camino. Gracias por esta palabra que no vuelve vacía,
sino que da el fruto para el cual la enviaste, Señor. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando sobre él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta experiencia la está narrando un hombre que ya era reconocido como profeta. No solamente como israelita, no solamente como practicante, sino profeta, voz de Dios al pueblo. Y cuando leemos este pasaje, cuando nos encontramos con la realidad de que es el capítulo 6 y revisamos el contexto y vemos lo que ha pasado del 1 al 5, no puede dejar de sorprendernos que él hable en este capítulo de que vio al Señor, de que respondió a un llamado, de que vio su pecado. Usted leyó conmigo, se dio cuenta, él está hablando de él mismo. Él dice: yo vi. Nos ubica históricamente en la vida del pueblo de Israel cuándo fue, pero él dice: yo vi al Señor y pasó esto y yo dije: ay de mí. Y sí va conmigo. Es que quiero que usted sepa que esta persona, durante su ministerio, que está escrito en los capítulos anteriores, profirió profecía, palabra de Dios, y fue palabra de Dios de juicio contra una nación, Judá, el pueblo de Dios, corrupta. Y cuando usted lo lea, porque lo va a leer, y muchos sé que lo van a leer porque lo vamos a estudiar en el seminario bíblico, el juicio del que habla Isaías sobre la casa de Dios es que le advierte, les dice: aquí en la casa, en el pueblo de Dios, hay hipocresía. Aquí hay vanidad. Aquí hay una soberbia escondida. Y esa soberbia va a traer un juicio. Y él lo anunció y llamó al arrepentimiento para que ese juicio no llegara. Pero, iglesia, ese juicio llegó. Fue necesario que llegara.
estuvo llamando al arrepentimiento para que no llegara Babilonia y destruyera el pueblo de Judá. Pero no hubo el arrepentimiento. Y realmente en el capítulo 5, que es el contexto antes de lo que acabamos de leer, es doloroso ver cómo la profecía dice que el Señor está hablando del Rey de Reyes, de nuestro Padre, sembró una viña. Y la viña no dio fruto. Está hablando de su pueblo. Y dice, a pesar de que la cuidó, a pesar de que la regó, iglesia, cuando no damos fruto, las cosas no van a seguir iguales. Y todo este pasaje sabemos que es Antiguo Testamento, pero usted sabrá que Isaías es el libro profético, es el libro mesiánico del Antiguo Testamento por excelencia. No hay revelación más clara de nuestro Señor Jesucristo por boca de profeta en el Antiguo Testamento como la que Isaías manifiesta, la recibió el siervo sufriente. Isaías 53, declaración, profecía respecto a los nombres, a cómo sería llamado, a que nacería de una mujer virgen. Toda esa revelación fue por medio de Isaías. Y entonces, cuando el Señor Jesús habló de la viña, e incluso cuando el Señor Jesús, ¿recuerda alguno el pasaje de aquella higuera? La maldición de la higuera estéril, está también haciendo referencia a esto. Porque es que por sus frutos los conoceréis. Iglesia, no hay cristianos sin fruto. La ecuación es sencilla. El cristiano que no da fruto no es cristiano. Entonces imagínense este escenario tan tremendo en el cual al pueblo que no da fruto se levanta este profeta, y este profeta, usted cuando lee todos esos capítulos lo que va a encontrar son ayes. Porque Dios le muestra, ¿qué le muestra? El pecado. Él hace 6 ayes. Un ay por la avaricia. Israel está llena de avaricia. Amor al dinero. Llena. Un ay por la embriaguez. Israel ha perdido el límite. Israel está embriagada de pecado, de licor, de desobediencia. Está fuera de sí. Un ay por la indolencia. A Israel no le duele nada. A Israel no le duele la viuda, no le duele el enfermo, no le duele el solo, no le duele nada. Cada quien está mirando lo suyo. Un ay por el engaño moral. Israel es un hipócrita. Israel es uno en la casa de Dios y es otro afuera. Israel dice una cosa, pero siente otra. El quinto hay orgullo. Israel está plagada de orgullo. Está convencido de que tiene la razón. Sexto hay injusticia. Aquí estoy dando solo el contexto. Injusticia, se le quita al pobre para darle al rico. Se le roba a Dios
Y definitivamente no hubo arrepentimiento. Y él dijo, yo silbaré sobre los enemigos para que vayan y destruyan a mi pueblo. Y así fue. Ahora, el centro de la enseñanza no son los 6 ayes que acabo de describir. El centro de la enseñanza es el séptimo. Hay un séptimo ay, que fue el que leímos. ¿Sí se dio cuenta que leímos un ay? De ese vamos a hablar. Y voy entonces rápidamente a hilar la relación de nuestro título de hoy, el duelo y la visión. La palabra de Dios comienza diciéndonos en Isaías 6:1, en el año que murió el rey, ¿qué? Usías. En el año en que murió. Realmente me resisto a creer que esa referencia haya sido una referencia innecesaria. Me resisto a creer a que la Biblia haya dicho que la visión que tuvo Isaías del Dios Santo, que en el Nuevo Testamento sabemos que fue Jesús, porque dice Isaías lo vio en su gloria. Me resisto a creer que es poco relevante. ¿Para qué decirnos en qué año tuvo la visión? Realmente nos está diciendo lo que sucedió previo a la visión. Murió el rey de Israel. Murió Usías. Usías. Esto llamó a la nación a un duelo, pero en especial llamó a Isaías a un duelo. La tradición judía nos enseña que ellos eran familiares, posiblemente primos. Y resulta que cuando leemos en la historia, en los libros históricos del Antiguo Testamento, nómbrese 2 libros históricos para yo saber que usted sabe dónde está, quién es. Gracias, gracias. Crónicas, exacto. En segunda de Crónicas 26, que es un libro histórico, ¿por qué? Porque cuenta una historia, la historia del pueblo de Israel. El libro que estamos estudiando hoy, Isaías, es un libro profético y es un libro de un profeta mayor, porque hay profetas menores. Estudiar la Biblia es fascinante. Estudie. Resulta que en el libro de Isaías nos está contando toda esta revelación escatológica, profética, pero esto va de la mano con lo que estaba pasando en segunda de Crónicas 26, era ese el tiempo históricamente. Y resulta que la Biblia nos dice en ese capítulo 26 de segunda de Crónicas, que Usías no fue un mal rey. En términos generales, vino de un mal rey. Su padre fue un mal rey, pero él no. Él fue más bien un reformador. ¿En qué sentido? En que restauró el culto, las fortalezas de la nación, las levantó, o sea, políticamente y militarmente también hizo cosas buenas. Pero la historia de Usías es triste, porque él hizo, fíjese, él hizo cosas buenas.
hizo cosas buenas. Pero murió leproso como juicio de Dios, porque transgredió la ley de Dios. Él se tomó el atrevimiento de levantar incienso en el lugar santo, en el templo. Y él fue un pupilo de Zacarías. Zacarías es un profeta menor. Entonces, cuando uno estudia, uno para ubicarse en la historia perfectamente puede tomar de diferentes libros y ahí entender todo lo que estaba pasando. Fue pupilo, pero se levantó en contra de él. Llegó al templo y cuando fue a levantar el incienso le dijeron: no lo hagas, tú no puedes, tú no eres sacerdote. No lo hagas. Y a él no le importó. Y lo hizo convencido de que había hecho las cosas bien y Dios lo estaba respaldando. Inmediatamente fue enfermo de lepra y murió de lepra. Y a partir de ese momento estuvo apartado, obviamente, tenía esa enfermedad, no podía tener contacto con nadie. Murió en una casa aparte. Recuerdan que de los ayes hablamos de muchos, todos están involucrados en lo que estoy hablando, pero en especial uno. ¿Cuál creen ustedes? Orgullo. De hecho, la lepra en las Escrituras nos habla del pecado, pero cuando hilamos aún más fuerte, nos habla de pecado religioso, de orgullo religioso, no de cualquier orgullo, de orgullo religioso. Fue la misma que le dio a Miriam, ¿recuerdan? La hermana de Moisés, cuando se levantó en contra de la autoridad de Moisés, fue enferma de lepra, orgullo religioso. ¿Y por qué? Porque si a nosotros también puede hablarnos, ¿y por qué no puede hablarnos a nosotros? Y Usías, ¿y por qué yo no puedo levantar incienso? Porque es solo desconocer la autoridad, pero además de verdad creer que tiene el respaldo de Dios. Es tremendo. Ya entendiendo este contexto, cuando hablamos de este duelo, realmente toda la nación estaba en orgullo religioso. El pueblo estaba convencido de que tenía la razón. ¿Y por qué? Porque el orgullo lo primero que hace es endurecer. Endurece el corazón. Y endurece el corazón para el llamado, para reconocer incluso el llamado del otro. Cuando estamos llenos de orgullo, lo primero que hacemos es desconocer la obra de Dios en otros, el llamado, la autoridad de Dios en otros. ¿Estás oyendo lo que te digo? Pero resulta que para el ministerio que venía para Isaías, que era un hombre, un profeta, un gran profeta, todo lo que queramos, gloria a Dios, del 1 al 5. Pero lo que vendría después, esa manifestación de ese ministerio mesiánico, o sea, una revelación extraordinaria, nunca antes vista. A él no le alcanzaba con lo que tenía. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo que tenía le daba para señalar el pecado de todos. Los leímos, los ayes. Pero la Biblia nos dice que muere Usías, y Usías está personificando
el pecado de orgullo religioso. Muchos comentaristas dicen que Isaías entró pues en un momento emocional muy doloroso por la pérdida de su primo que era cercano. Bueno, eso no lo sabemos, no lo dice la Biblia. Pero no creo que estén muy lejos, porque es que la referencia del libro que acabamos del texto que leímos dice en ese año. No nos dice, mire, si fue el día, si fue el día siguiente, pero nos dice en ese año él vio al Señor. ¿Cuántos duelos tenemos que vivir nosotros para ver al Señor? Hay una relación muy íntima entre duelo, porque la palabra duelo realmente dice lo que significa. Claro, le hemos dado muchas pérdidas, pero dice ruptura de algo con lo que se tenía vínculo. Por eso es que al final podemos hacer duelos incalculables, ¿no? Innumerables. Porque es la ruptura de un vínculo. Y estamos viviendo muchos duelos. ¿Cuántos de acá se sienten en duelos por personas que han fallecido? Pero también de amistades. Pero también de ilusiones. Pero también, un duelo es una ruptura con algo, una persona o algo que se tenía un vínculo. Pero resulta que cuando se requiere una nueva revelación, va a necesitarse un duelo. ¿Qué te está doliendo que perdiste? Es muy probable que el Señor te esté llamando y me esté llamando. Eso no está. Si duele, sí duele. Pero este es el momento de que veas al Señor. ¿Saben? No hay nada que pueda derrumbar en nuestro corazón duro el orgullo religioso diferente a la manifestación, a la revelación de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de su santidad. Porque el orgullo religioso puede señalar a todos. Y todos tenemos pecado, errores. Pero cuando le pasó como le pasa a Isaías, yo espero que usted haya vivido eso. Y si no lo ha vivido, que lo viva y que Dios me lo permita experimentar cuantas veces sea necesaria. Esa ruptura que duele me lleva a una revelación, y cuando el Señor me es revelado en su santidad, ya yo no puedo decir ay de aquellos. Ahí se completa el ay. Es el séptimo. Ay de mí. Ay de mí. Ay de mí. Y no tendremos esa trascendencia espiritual que el Señor nos quiere llevar hasta que no haya un ay de mí. Cuando escuchamos a los intercesores orar, siempre oran por arrepentimiento. Un profeta que sea profeta de Dios siempre llamará al arrepentimiento. Porque ese es el ay de mí, que es previo a la renovación de los tiempos. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Nunca jamás queremos despertar espiritualmente. Qué complicado querer tener vida espiritual cuando no queremos que nos digan que nos tenemos que arrepentir. No complicado, imposible.
Y vemos personas rotar de iglesias en iglesias. Porque este mensaje se seguirá repitiendo en toda iglesia de sana doctrina hasta que el Señor venga. Arrepiéntete. La dureza, el orgullo religioso es el que nos hace ver al otro fallar en el blanco, errar en el blanco, errar en el objetivo. Pero no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos errando en el objetivo. El objetivo no es que yo mire al otro. Entonces ya erré. La palabra pecar en hebreo estrictamente, pero cuando se puede desglosar más la palabra, es eso, errar en el objetivo. En el objetivo. Yo creo que entonces todos decimos, necesito arrepentirme. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos sin visión? ¿Cuántos de nosotros miramos nuestra vida y nos sentimos perdidos? Sin visión. Porque le quiero decir algo, claro que la visión es aquel lugar donde Dios me quiere llevar, que yo sé que Él me llamó, pero la visión también tiene que ver con la capacidad de ver mi estado espiritual. ¿Dónde estoy? ¿Quién es Él en su santidad? ¿Y cómo estoy yo respecto a su santidad? No a la de la pastora, no a la del intercesor, no a la de la alabanza, no. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cómo estoy yo? Por eso el duelo y la visión. Vamos a tener que tener rupturas para que veamos al Señor, y viendo al Señor su santidad nos lleva a ese ay de mí. ¿Usted sabe lo que fue para este profeta? ¿Cuántos años de ministerio llevaría? Y ese día cuando lo ve dice, yo tengo los mismos labios inmundos que ellos tienen. Ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, habito además en un pueblo de labios inmundos. Y con todo y eso veo al Señor, me voy a morir. ¿Cuál es tu duelo? ¿Qué te está doliendo? El Señor nos quiere llevar a esa dimensión nueva que necesitamos estar, y se va a valer de ese duelo. Pero escuchemos su voz. Ya paremos el ay del otro. Esto se trata de un ay de mí. Mi vida, ¿cómo está? La mía. Porque nosotros vemos la misericordia de Dios. No hay un corazón contrito y humillado que Él rechace. Nosotros no podemos ser perfectos, pero sí podemos vivir con un corazón humillado delante de Dios. Amén. ¿A qué se requiere para eso? Sí, gracias. Aleluya. ¿Saben? Yo creo que me marcó mucho una frase que leí, y seguramente Carol sabe quién la dijo. Carol es más juiciosa con eso. Pero alguna vez leí una frase, no era sí, era como un epitafio de alguien, ayúdame a buscarlo. Y decía algo así como: cuando esté en mi lecho de muerte, no le podré decir al Señor que no pequé. No le podré decir que no me dormí cuando oraba. No le podré decir que no me cansé cuando me dijo que fuera a visitar a alguien. Pero lo que sí le podré decir es que lo hice, lo intenté con todas las fuerzas
todas las fuerzas de mi corazón lo intenté. Que podamos decir eso. Porque eso será lo que podamos darle. No una vida perfecta, pero sí una vida que lo procuró. Que lo procuró hasta el último día. Y bueno, hoy les cumplo. Simplemente quiero cerrar con esto porque tenemos tan especial nuestro tiempo en la cena de hoy. Quiero contarles algo. Usted vio que en la visión, cuando él se ve a sí mismo, ve sus labios y dice también, he hablado con maldad, he hablado con maldad, he hablado con rabia, he declarado juicio con maldad en mi corazón. Y se arrepiente. Entonces la Biblia nos dice que unos serafines tomaron, ¿se acuerdan? Están unos carbones encendidos con unas tenazas y que le pusieron en su boca. ¿Sabe? Las cenizas en la Biblia tienen un significado muy especial. Hablan de humildad. Por eso cuando Job dijo, me arrepiento en polvo y ceniza, reconociendo que no era nada. Pero también habla de purificación. Y en Hebreos 9, 13, 14 nos habla de las cenizas de la becerra roja. Y quiero simplemente contar esta historia aquí en la mesa del Señor para que podamos entender algo. La verdad de Dios es nuestro pecado. La verdad de Dios nos muestra que no podemos continuar así. Que la vida, no podremos tener visión en nuestra vida. Pero también nos muestra esa revelación, la provisión absoluta, completa que tenemos en Cristo Jesús. En Hebreos 9, ¿usted lo va a leer? Lo va a leer. En Hebreos 9 está hablando del sacrificio supremo, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta que en el Antiguo Testamento, como un ritual de purificación, cuando la persona había pecado, iba delante del sacerdote a ser purificada, él tomaba unas cenizas de una becerra roja, porque el ritual hablaba de que esa becerra se tenía que quemar hasta las cenizas, y tomaba unos granos de ceniza y los diluía en agua limpia, purificada, y la rociaba. Y la persona que iba era purificada. ¿Cuándo? Cuando tocaba un cuerpo muerto. Y entonces eso era considerado una contaminación. Había entrado contaminación en él. Y la purificación se daba así. Pero era tan poquita la ceniza que se tenía que coger, que la historia de Israel dice que durante todo este periodo, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, solo se necesitaron 6 becerras. Imagínense lo poquito. Pero en Hebreos nos dice que nuestro Señor Jesucristo completó una purificación mayor que esa.
Ya no es necesario que hagamos todo ese ritual. Él se humilló a sí mismo y en él se cumplió lo profético de esa becerra. Por eso era roja la sangre. Su sangre. Dios no me ha traído hoy a buen tiempo para simplemente hablar, hemos pecado porque lo hemos hecho. Porque Dios está buscando el ay de cada uno. Sino que me ha enviado a recordarnos que Él proveyó la purificación. Que no tenemos por qué persistir en la ceguera